Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad veremos los 15 nudos básicos de macramé, como el nudo espiral o el nudo festón vertical. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. ¡Vamos! Nudo número 1. Nudo alondra. Tomamos las dos puntas de la cuerda y la dividimos en dos. Luego, directamente en el centro, pasamos por encima de la baranda o la vara y lo llevamos hacia adelante, abrimos e insertamos las dos cuerdas y ajustamos. En este nudo también tenemos otra variación. Si en el caso que nos gustara que no se vea esta terminación adelante, hay otra forma. Procedemos a llevar la cuerda por detrás de la vara, lo llevamos hacia adelante, lo abrimos e insertamos las dos cuerdas seguidas y ajustamos. Y esto lo unimos. Esas son las dos variantes de nudo alondra, básicas o iniciales. Existen otras, pero eso lo veremos más adelante. El nudo número 2 es el nudo festón o cote. Ahora he empezado realizando unos nudos alondra para dar inicio a la técnica del nudo festón o cote. Tomamos una de las cuerdas iniciales, la llevamos derecho y la siguiente procedemos a llevarla, doblarla por encima y luego la pasamos por debajo y procedemos a jalar y ajustar. En el nudo festón, siempre 2 veces por cada cuerda que se realiza. Igual, de la misma manera, es la siguiente. Llevamos por encima, lo insertamos por dentro y procedemos a jalar. De la misma manera, la siguiente cuerda. Siempre tenemos que tomar en cuenta que debemos de dirigir esta cuerda que viene a ser finalmente la cuerda guía, debemos de direccionarla la línea que queremos realizar con el nudo festón, ya sea una línea plana o una angular, si en el caso queremos llevar el festón hacia otra dirección para poder crear una mejor técnica y un mejor tejido. En este caso, la línea es recta. Por lo tanto, es recomendable mantener derecha para poder lograr una técnica pareja y ordenada. Esta técnica usualmente es utilizada en los proyectos de macramé para dar una limitación. Por ejemplo, para algún otro punto o nudo que vayamos a elaborar en alguna prenda de vestir o de un tapiz decorativo. Y aquí tenemos el nudo festón o cote. El siguiente nudo es el nudo cuadrado o plano. Para el nudo plano o cuadrado vamos a necesitar 4 cuerdas. Separamos las 2 de costado y las 2 de en medio, que van a ser prácticamente nuestras guías, se quedan siempre intactas. Procedemos. Tú puedes iniciar ya sea con el lado izquierdo o el lado derecho. Es de acuerdo a tu elección. En ese caso yo voy a iniciar por el lado izquierdo. Tomamos en la cuerda del lado izquierdo y hacemos una especie de número 4. Y luego la otra cuerda del lado derecho la llevamos por delante y hacia atrás y la insertamos por el lado izquierdo. Y procedemos a jalar. De la misma manera, iniciamos con el lado derecho, hacemos un 4, una especie de 4, llevamos la otra cuerda hacia adelante, luego hacia atrás e insertamos por el agujero del otro lado. Procedemos a ajustar. Allí tenemos lo que es el nudo plano o cuadrado.
De la misma manera, volvemos a hacer una forma, una especie de 4. La otra cuerda la llevamos por delante, luego por detrás y la insertamos y ajustamos. De la misma manera del lado derecho. Quizá en cualquier momento del tejido nos podemos equivocar y distraernos y pensar que de repente no sabemos cuál es el siguiente paso, si es el lado derecho o el lado izquierdo. Bueno, hay un truco para ello. Este lacito de aquí que vemos es el que nos va a guiar para saber cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer en caso nos perdamos un poco, ¿no? Entonces, como el lazo está de este lado, quiere decir que mi siguiente paso es otra vez iniciar por el lado izquierdo. Y seguimos de la misma forma. Como vemos, aquí tenemos nuestro nudo cuadrado o recto. Hacemos la misma técnica que el nudo cuadrado en 4 y pasamos por delante y luego por detrás la siguiente cuerda. En este caso, el nudo cuadrado no va a ir intercalado, sino en un solo sentido. Como hemos iniciado por el lado izquierdo, el siguiente nudo volvemos a hacerlo por el mismo lado. Y el siguiente. Ya en este paso vamos a ir notando que el hilo se va a ir torciendo. Esa es la idea. Y vamos ajustando y para darle una mejor forma y podamos tener más comodidad, volteamos un poco y seguimos por el mismo sentido, por el lado izquierdo. Esta es una técnica que se suele usar mucho para darle un poco más de decoración a tus proyectos. Puedes optar por hacer para el sentido del lado derecho como también para el sentido del lado izquierdo. Solo lo que tendrías que hacer es cambiar la técnica de inicio del tejido de los hilos. En este caso, como vimos inicialmente, yo empecé por el lado izquierdo. Y como ven, ahí tenemos el nudo espiral. El siguiente nudo es el nudo cuadrado intercalado. Tomamos las primeras 4 cuerdas, hacemos la técnica anterior como les mostré, la forma de número 4 y procedemos la otra cuerda del otro costado, por encima lo pasamos por detrás y luego lo insertamos en este agujero. De la misma manera hacemos el siguiente nudo cuadrado. Ahora que tenemos la primera fila de nudo cuadrado, nudo plano, procedemos a hacer la técnica del intercalado del nudo cuadrado. Dejamos estas 2 cuerdas del costado a un lado para no confundirnos y tomamos las 2 siguientes y las 2 que siguen al siguiente nudo cuadrado. Procedemos a hacer la misma técnica, el número 4, del lado izquierdo, y el hilo del otro lado, pasarla por encima, por detrás y luego lo insertamos. Ahora el otro lado y lo ajustamos. Y dejamos las 2 últimas cuerdas que sobraron. Luego, para la siguiente fila, volvemos a usar las 2 cuerdas que dejamos a un lado con las 2 siguientes y procedemos a hacer el nudo. Cuando hagamos la unión, vamos a ver aquí un espacio. Es importante que este espacio lo respetemos y lo dejemos así, porque en caso ajustemos demasiado, va a suceder esto y va a arruinar su tejido y a la vez su proyecto. Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer siempre es mantenerlo recto. Aquí igual, de la misma forma que al principio, hacemos el nudo y el segundo debemos siempre tomar en cuenta
de dejar el espacio y mantener siempre recto. Luego, de la misma manera, para no confundirnos, podemos dejarlo a un lado y tomamos los siguientes 4. Y así logramos la técnica del nudo cuadrado intercalado. El siguiente nudo es el nudo plano intercalado triangular. Después de proceder a hacer nuestros nudos alondra, empezamos por hacer nuestro nudo cuadrado o plano. Ya tenemos nuestra primera fila de nudos planos. Luego, el siguiente paso, procederemos con las 2 siguientes. Dejamos las 2 primeras cuerdas y las 2 finales. Y empezamos a hacer otra vez nuestro nudo plano. Ahora que ya tenemos nuestra segunda fila de nudos planos, y en este caso lo que buscamos es hacer una forma triangular de los nudos planos intercalados, entonces vamos disminuyendo hilos. Las 2 primeras cuerdas y los 2 finales también los separamos. Y tomamos los siguientes 4. Ahora que ya terminamos esta fila, procedemos a hacer la siguiente. Otra vez, de la misma forma como anteriormente, separamos los 2 primeros hilos y los 2 finales, que no los vamos a necesitar. Y tomamos los siguientes 4 hilos para proceder a hacer otra vez la técnica del nudo cuadrado. Y otra vez procedemos a hacer la misma técnica, separamos los 2 hilos iniciales y los 2 finales. Y como podremos ver, ya tenemos aquí nuestro nudo plano intercalado triangular. El siguiente nudo es el nudo festón con el nudo plano triangular. Como verán, aquí ya tenemos el nudo plano intercalado triangular. Lo que podemos proceder, ya que inicialmente es un poco difícil ajustar, hacemos un nudo simple con la cuerda guía y seguidamente ajustamos aquí. Tomamos la siguiente cuerda y, como la técnica anterior, la ajustamos. Siempre tienen que ser 2 pasos, 2 tejidos, asegurándonos siempre ajustado y que vaya en el sentido correcto. Ya tenemos el nudo festón de un lado. Luego, para el otro lado, tomamos otra vez otra cuerda y procedemos a hacerle un nudo simple con la cuerda guía. Tratar siempre de mantenerla en el sentido en el cual se va a hacer el tejido. En este caso, por el lado izquierdo, tomamos la cuerda, la pasamos por encima y la insertamos.
La guía que se sobrepone es la que debe seguir. Y aquí tenemos el nudo festón con el nudo cuadrado intercalado triangular. El siguiente nudo es el nudo botón o macadamia. El nudo botón o macadamia se hace desde el inicio del nudo cuadrado. Empezamos a hacer el nudo cuadrado, que anteriormente ya lo hemos visto. Hacemos 4 nudos cuadrados. Tomamos esta cuerda y lo insertamos por este agujero. Esta otra cuerda del lado izquierdo, hacemos lo mismo. Lo insertamos y las dos del centro también por el agujero central. Y procedemos a jalar los 4. Y siempre para ajustarlo se hace un nudo más. De la misma manera hacemos en el siguiente 4 nudos cuadrados y tengo que guiarme de este lazo para saber que es el correcto. Y aquí tenemos los 4 y procedemos a hacer lo mismo que anteriormente hicimos. Agarramos esta cuerda y la insertamos por este lado, por este agujero, la otra por el otro agujero del costado y las dos del centro por este agujero central. Vamos jalándolo y se va a ir formando el nudo botón y procedemos a hacer un nudo más para poder ajustar. Vamos a hacer otro botón intercalado. Procedemos a hacer otra vez los 4 nudos cuadrados o planos. Ya tenemos los 4 nudos cuadrados y volvemos a hacer lo mismo que anteriormente. Pasamos una cuerda por este costado, la otra por el otro costado y las dos del centro lo insertamos por el agujero central. Procedemos a jalar y para ajustarlo hacemos un nudo más, solo un nudo cuadrado. En este caso hemos hecho 4 nudos cuadrados, pero por ejemplo, quieras hacer botones mucho más pequeños, puedes hacer a partir de 2 nudos cuadrados o 3 nudos cuadrados, dependiendo cuál sea tu necesidad o tu gusto. Y aquí tenemos el nudo botón o macadamia. El siguiente nudo es el nudo festón vertical. En este caso voy a usar una cuerda de otro color para tener un mayor contraste y poder apreciar mejor los nudos. En este caso yo voy a atar aquí para que me dé una mayor comodidad al momento de hacer y no se suelte. Y empezamos. Tomamos este costado de la cuerda y lo llevamos por detrás y insertamos y ajustamos aquí arriba. De la misma manera lo volvemos a llevar y lo ajustamos. Luego tomamos la siguiente cuerda, insertamos como vemos, aquí hemos hecho una primera fila de nudo festón vertical. Hay algo que hay que tomar siempre en cuenta. Cuando tenemos una cuerda guía que es mucho más gruesa, podría decirse, que las otras cuerdas, hay que tomar en cuenta mucho el espacio que le debemos de dar. Y ahora seguimos con la siguiente fila. Como vemos, hemos cambiado el sentido del tejido
porque esa es la guía que va a seguir hacia el lado izquierdo. Ya hemos terminado la segunda fila y así sucesivamente, de la misma manera, seguimos con las siguientes filas, siempre por debajo de la soga. Y así, de esta manera, seguimos el mismo proceso hasta que terminemos nuestro proyecto. Y aquí tenemos el nudo festón vertical. El siguiente es el nudo cruz. Con la cuerda del lado izquierdo procedemos primero a hacer una línea y lo pasamos por delante, la siguiente por detrás y una tercera también por detrás. Como vemos, ahí tenemos las líneas. Luego, con esta cuerda que ha quedado intacta, la llevamos, pasamos por detrás por este primer agujero y luego por delante por el segundo. Y jalamos. En este caso, tenemos que ir ayudándonos para poder ir formándolo, pero hay que tener mucha paciencia porque podemos desarmarlo y que no se pueda formar bien el nudo cruz. Nos podemos guiar y aquí tenemos un primer nudo cruz. Ahora hacemos un segundo. Como dijimos anteriormente, primero hacemos una primera línea, la cual lo pasamos por encima, luego por detrás y una tercera también por detrás, como lo vemos aquí. Y esta cuerda que está intacta, pasamos por detrás e insertamos en el primer agujero y luego por delante en el segundo. Y vamos ajustando para ir formando bien parejo el nudo cruz y también llamado nudo diamante. Aquí tenemos uno segundo. Procedemos a hacer uno más de la misma manera, por delante, por detrás y uno tercero por detrás. Procedemos a llevarlo de atrás por el agujero, primer agujero, y por delante por el segundo. Y jalamos. Y vamos a ajustar. Siempre es mejor ajustar por el sentido del tejido para no deformarlo y que pueda armarse un bonito punto de cruz o diamante. Y ahí tenemos 3 puntos diamante. Por ejemplo, en el caso querramos hacer intercalado, cogemos estas 2 cuerdas siguientes del centro y volvemos a hacer el mismo proceso. Una línea por delante, la segunda por detrás, la tercera por detrás. La cuerda intacta la insertamos de atrás hacia adelante y luego en la segunda por delante. Y este nudo punto cruz es uno de mis favoritos. Me gusta usarlo mucho en mis proyectos. ¿Cuál es tu nudo favorito? Coméntame abajo. Y allí tenemos el nudo cruz o diamante. El siguiente nudo es el punto de revés.
Como podremos ver, ya tenemos el nudo alondra. Procedemos a iniciar el punto de revés. Hacemos un pequeño círculo y luego insertamos por delante, lo llevamos hacia atrás y luego volvemos a insertarlo otra vez por delante. Tomamos la siguiente cuerda, insertamos por delante. En este caso vamos a unir con la anterior, jalamos y otra vez la llevamos por delante. De la misma forma volvemos a hacer un pequeño círculo, insertamos por delante, pasamos por detrás y lo incrustamos en el círculo anterior y volvemos a pasar por delante. Volvemos a hacer otra vez la misma técnica. Ya tenemos un primer paso. El siguiente paso es comenzar a jalar las cuerdas para poder juntar e ir armando el nudo. En este caso, la unión es un poco más trabajoso, pero con paciencia podemos lograr. Y como anteriormente ya les mencioné, es muy importante para la unión ver el sentido del hilo. Jalamos aquí y ajustamos. Y como podremos ver, aquí tenemos una primera línea del nudo al revés. Ahora vamos a hacer una segunda línea para que veamos cómo queda. Volvemos a hacer un pequeño círculo inicialmente, insertamos por delante, llevamos por detrás, jalamos y luego otra vez por delante. Y lo dejamos allí. Volvemos a hacer otro pequeño círculo con la siguiente cuerda, insertamos por delante, llevamos por detrás e insertamos en el círculo anterior y llevamos hacia adelante. Y luego comenzamos a ajustar. Yo he elegido este grosor y este tipo de cuerda para poder mostrar un poco mejor la técnica, pero cuando hacemos uso de otros hilos mucho más suave, la técnica se hace mucho más sencilla. Y como ven, ya tenemos el nudo al revés. El siguiente nudo es la trenza redonda de 4 cabos. Para esta técnica vamos a utilizar 2 cuerdas. En este caso estoy utilizando 2 colores distintos para poder visualizar mejor la técnica. Empezamos, tomamos esta cuerda y hacemos un pequeño círculo. Luego la siguiente la pasamos y la cruzamos por la primera cuerda de esta forma, como podremos ver. Luego, ahora que tenemos las 2 cuerdas unidas, las separamos y empezamos con esta primera cuerda. La vamos a llevar por detrás y la vamos a insertar entre las 2 cuerdas del lado izquierdo, entre las 2, y luego la llevamos hacia adelante. Como podrán ver, siempre van a terminar en el mismo sentido juntas. De la misma manera, la otra cuerda del lado izquierdo la llevamos hacia el lado derecho
Insertamos en el medio y hacia adelante. Y otra vez, como vemos, vuelve a quedar en el mismo sentido. De la misma manera, otra vez volvemos a llevar la cuerda en el centro y hacia adelante. Y de igual forma, llevamos la otra cuerda hacia el centro y luego hacia adelante. De la misma manera, volvemos a hacer la misma técnica. Atrás hacia adelante. El siguiente. Hacia adelante otra vez. Y así seguimos este mismo paso. Este tipo de nudo usualmente sirve como decoración, como llavero. En el caso de que se quiera hacer para una pieza continua, habría que ir uniéndola una por una. Y aquí tenemos el nudo de trenza redonda de 4 cabos. El siguiente es el nudo cruzado. Para esta técnica vamos a utilizar 3 cordones. En este caso he seleccionado 2 tipos de color para poder apreciar y visualizar mejor la técnica. Vamos a intercalar los colores. Tomamos estas 2 cuerdas de los costados, las ponemos hacia un lado y luego tomamos la segunda. Empezamos por el lado izquierdo o el lado derecho, como guste. Hacemos una especie de 4 y empezamos con el primer nudo. Seguido lo llevamos por debajo y volvemos a hacer el nudo. De la misma forma, el otro costado, hacemos una especie de 4 por encima, luego lo insertamos por dentro, lo llevamos, luego por debajo, lo insertamos y estiramos. Aquí ya tenemos los 2 nudos de costado. Luego tomamos los del centro, los cruzamos y empezamos con la primera. Cruzamos por delante, insertamos. Luego por debajo. Luego la siguiente. Por arriba. Primero. Y luego por debajo. Y como ven, aquí tenemos la técnica. En este caso puede ser un patrón recto para decoración también, o también en una técnica continua, utilizando la unión por intermedio de estos pequeños agujeros que hay a los costados. Y aquí tenemos la técnica del nudo alterno. El siguiente es el nudo trenza infinita. Para esta técnica vamos a usar 2 cuerdas dobladas a la mitad y una cuerda igual doblada a la mitad. Lo que vamos a hacer, lo siguiente, es pasar la cuerda, dividirla en 2, pasarla por debajo. Separamos un poco las 2 cuerdas y empezamos por el lado derecho. Cogemos la cuerda, la pasamos por encima, y por la mitad y luego por debajo. Seguidamente, por encima, la cruzamos totalmente y insertamos. Luego tomamos la cuerda del otro lado, lo introducimos por este agujero y luego
por debajo. De la misma manera lo regresamos y lo insertamos por arriba para que esté al mismo nivel de la anterior cuerda. Luego procedemos a ajustarla. Y la vamos a acomodar. De la misma manera procedemos a hacer otra vez la misma técnica. Por encima, la mitad, por debajo y luego por arriba totalmente lo insertamos por este agujero. De la misma manera tomamos la otra cuerda de la izquierda, introducimos por este agujero, luego pasamos por debajo y lo retornamos por encima y lo introducimos por el agujero de arriba. De la misma manera procedemos a ir ajustándolo. Recuerden que siempre es recomendable ir ajustando poco a poco para que no se vaya a desarmar y deformar el tejido. Ok, volvemos a hacer la misma técnica con la cuerda del lado izquierdo. Pasamos por encima, por la mitad por debajo, retornamos y lo insertamos. De la misma forma, tomamos la otra cuerda de la izquierda, lo insertamos por el agujero y luego lo pasamos por debajo y luego retornamos completamente y lo insertamos por encima. Y procedemos a ajustar. Recuerden que este patrón es lineal e individual. En caso quieran un patrón continuo, tendrían que hacer pieza por pieza y luego hacer las uniones. Y aquí tenemos el nudo de trenza infinita. El siguiente es el nudo cordón o Ashoka Chakra. Tomamos un lado de la cuerda, en este caso no la vamos a dividir en dos, sino solo una parte. Y luego vamos a pasar esta por encima, vamos a tomar y vamos a ajustar. Ya tenemos aquí el nudo ajustada, la cuerda. Tomamos la cuerda más larga, del lado más largo. Hacemos un pequeño círculo, insertamos la cuerda doblada en dos y luego la insertamos y vamos ajustando. De la misma manera, volvemos a hacer la misma técnica. Hacemos un pequeño nudo, doblamos la cuerda en dos, la insertamos y insertamos el lado largo y volvemos a ajustar. En esta técnica tendremos un poco más de trabajo en el momento de ajustar, pero con paciencia puedes lograr obtener una bonita técnica. Y así, seguidamente, puedes lograr hacer una pulsera o un collar, como mejor sea de tu agrado, con esta linda técnica. Y aquí tenemos el nudo cordón o Ashoka Chakra. Y aquí tenemos los 15 nudos de macramé. Si te gustó, no olvides darle like. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme aquí abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.